Bendiciones, hermanos, gracias por estar acá. Sean bienvenidos a este último tema, ¿verdad? El segundo nivel. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, ¿verdad? Para los hijos de Dios. Y el tema es los 4 enemigos, ¿verdad? Tenemos que entender algo nosotros como hijos de Dios, que en nuestra relación con Dios hay varios enemigos que se interponen entre Él y nosotros que somos sus hijos. En este tema vamos a identificar 4 enemigos y veremos la solución que la Biblia ofrece para poder vencerlos. El número 1, hermanos, es Satanás. Dice en Efesios 6, versículo 11 y 12, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creámoslo o no, el enemigo en común que todos los hijos de Dios nosotros tenemos es Satanás y los demonios. Si bien es cierto que es uno de nuestros principales o el principal enemigo que como hijos de Dios tenemos, tampoco es el culpable de todas las cosas que nos pasan. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender también que todos los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, quien dijo que todo lo que nosotros atamos en la tierra va a ser atado en los cielos, ¿verdad? Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. La autoridad Cristo ya nos la ha dado a nosotros, hermanos, y es de que nosotros tomemos esa palabra, nos agarremos de la palabra que Jesús dijo y creamos de que el enemigo y los demonios no pueden atacarnos, no pueden lastimarnos, no pueden tocar nuestra vida. Pueden intentarlo, pero no van a lograrlo, ¿verdad? Porque es la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Mientras nosotros mantengamos nuestra confianza de que todo demonio se sujeta en el nombre de Jesús, el diablo no podrá dañarnos. Dice que por los frutos se conoce a la persona, pero también por su autoridad. La autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Una de las maneras de nosotros saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida es que los demonios se nos sujetan. Jesús delegó autoridad en sus 12, y si la delegó a sus 12 discípulos, quiere decir que también esa misma autoridad nos la ha delegado a nosotros, y esa autoridad fue para echar fuera demonios. En el pasaje donde Pedro le está diciendo a Jesús que esto no te acontezca, Jesús le dijo algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Él le dijo: apártate de mí, Satanás. Si bien es cierto, no se lo dijo a Pedro directamente, sino a quien estaba actuando a través de Pedro, o estaba hablando a través de Pedro, ¿verdad? Porque así como en el inicio, el enemigo usó a una mujer para hacer caer al primer Adán, el posterior Adán es Jesús, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, entre comillas, no queriendo decir algo malo, ¿verdad? Algo bueno, que no te acontezca esto, que esto no te pase. Cualquiera podía pensar que ese era un buen deseo de Pedro, pero sabemos de que iba en contra de todo el propósito que Jesús tenía para nosotros, y que Jesús, el plan que Él tenía para morir en esa cruz del Calvario. Entonces, por esa razón, vemos de que Jesús le dijo a Pedro, no directamente a Pedro, ¿verdad? Pero le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, el diablo siempre va a buscar la manera de que nosotros seamos apartados de ese propósito que Dios ya predestinó para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese es el primer enemigo que como hijos de Dios nosotros tenemos. El segundo enemigo dice que es la carne. Cuando el diablo tienta a alguien, lo hace a través de su propia carne. Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra el de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos se oponen entre sí, ¿verdad? Cuando nosotros queremos satisfacer nuestros deseos carnales, vamos en contra de lo que el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? O contra lo que el Espíritu Santo demanda de cada uno de nosotros. Entonces dice, lo impresionante de este versículo es, si ponemos atención, no dice que no tengamos deseos carnales, porque eso es imposible. Todos vamos a tener
deseos carnales, todos tenemos carne, ¿verdad? Pero dice que no satisfagamos a esos deseos. Entonces tenemos autoridad para sujetar a nuestra carne y así honrar al Espíritu, no dando paso a los deseos de la carne. Entonces no es más santo aquel que menos deseos carnales tenga, sino aquel que no los satisface o aquel que menos los satisfaga, ¿verdad? Cuando logramos vencerlos, crecemos en dominio propio. Por el contrario, cuando somos débiles y los satisfacemos, nos volvemos contra el Espíritu y nuestra carne ya no solo es nuestra enemiga, sino también se vuelve enemiga del Espíritu. Siempre vivimos haciendo lo que no queremos, pues al agradar al Espíritu Santo, ¿verdad?, la carne se queda inconforme. Cuando agrado a mi carne, el Espíritu Santo queda inconforme. Si damos fruto del Espíritu, se hace morir la obra de la carne. Algo impresionante en Romanos 8, 5 al 9 dice, porque son de la carne, vamos a volver aquí, pausa, volvemos, no, y déjalo, dijo que lo va a recortar. En Romanos 8, 5, 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene del Espíritu de Cristo, no es de Él. Ok, este pasaje no habla solo de conversos e inconversos, sino de hijos que son carnales. La carne no se sujeta porque no puede y no se le puede reprender ni echar fuera. Nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hacemos que el Espíritu sea el que se sujete, pero la carne no hay forma que nosotros nos desprendamos de nuestra carne, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios sí vamos a tener deseos carnales, sí vamos a ser tentados a caer y a satisfacer esos deseos carnales, pero mientras más nosotros renunciemos a eso, más cerca nos hacemos al Espíritu Santo y más complacemos al Espíritu Santo, porque es fácil, lo fácil es decir, ok, satisfago a mi carne y luego pido perdón y luego Dios me redarguye, pero ese se va a volver un círculo vicioso del que muy difícilmente o va a ser más doloroso poder salir. Entonces, mis queridos hermanos, el segundo enemigo que nosotros tenemos es la carne. Yo le digo la chuleta, ¿verdad? Entonces, el tercer enemigo me llama la atención, que es el mundo, ¿verdad? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso sale en 1 de Juan 2, versículo 15 al 17. Nosotros estamos en este mundo, pero bien lo dice la palabra de Dios, no somos de este mundo, ¿verdad? Nosotros estamos en una pasada o en un tiempo temporal en esta tierra, pero hay algo eterno que nos está esperando, algo glorioso que nos está esperando. Entonces nosotros no podemos amoldarnos a lo que este mundo, a la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que estar siendo dirigidos, siendo llevados, siendo guiados por lo que dice la palabra de Dios. Porque pertenecemos al reino de los cielos, aunque estamos en este mundo. Jesús rogó no porque fuéramos quitados del mundo, sino porque fuéramos guardados del mal. Hermanos, las tinieblas están afuera, las guerras están afuera, la muerte está afuera, todo lo malo está en este mundo, pero nosotros no vamos a ser alcanzados si permanecemos en Cristo y no satisfacemos a los deseos del mundo. Vamos a ser guardados de todo lo que en el mundo hay, ¿verdad? Porque pertenecemos al reino de los cielos.
En primera de Juan 4, versículo 4 y 6 explica, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Perdón, vamos a volver a hacer aquí este versículo. Corte. Dice, en primera de Juan 4, 6 explica, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, nosotros tenemos que entender, vamos por el tercer enemigo que es el mundo. Vamos a ser tentados, vamos a ser seducidos. Es impresionante ver hoy en día cómo a todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y lo podemos ver en las redes sociales, noticias, cualquier medio de comunicación, donde todo lo malo lo quieren normalizar. Y todo lo que es bueno, lo que es de Dios, lo que es del plan de Dios, eso lo quieren poner como que fuera algo malo, como que fuera algo que va contra los valores, ¿verdad? Pero nosotros los hijos de Dios siempre vamos a defender la verdad, ¿verdad? Y vamos a permanecer firmes en Él. Y no vamos a darle gusto al enemigo, cumpliendo los deseos, porque el mundo sí es atractivo, hay que ser honestos. Muchas cosas del mundo, si no muchos jóvenes no estuvieran perdidos en el mundo, si no muchos jóvenes no fueran atraídos por lo que está en el mundo. Y muchas veces es más atractivo aparentemente, o eso hace ver el enemigo que es más atractivo lo que está allá afuera. Pero nosotros que ya conocemos la verdad, dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Entonces, esa libertad es la que nosotros tenemos que llevar a los que están en el mundo, pero sin caer en los deseos del mundo, sin caer en la corriente del mundo, porque ese es uno de los enemigos que como hijos de Dios vamos a tener, ser tentados para ser llevados por esta corriente, ¿verdad? Entonces, el cuarto enemigo, y con esto complementamos algo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? De que el enemigo principal para los hijos de Dios es Satanás y sus demonios, pero no es el culpable de todo. Entonces, el cuarto enemigo va conectado con esto que estábamos hablando, porque el cuarto enemigo somos nosotros mismos, es uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esto sale en 1 Timoteo 4:16. El yo es el enemigo que es uno mismo. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? Por eso debemos autodisciplinarnos y ejercer dominio propio. Mucha gente juega con el, digámoslo así, con su propio juego y culpa de todo al enemigo o culpa a alguien más de las cosas que están pasando. Pero cuando la Biblia habla y dice de que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, todo lo que nosotros damos vamos a cosechar, quiere decir que nosotros somos quienes forjamos nuestro futuro. ¿Qué queremos cosechar el día de mañana? Depende de la siembra que estemos haciendo el día de hoy, depende de lo que estemos sembrando el día de hoy, ¿verdad? Entonces no podemos culpar ni al enemigo, ni a Satanás, no podemos culpar a la carne, no podemos culpar al mundo de las decisiones que nosotros muchas veces tomamos y de los resultados que estamos viviendo por las decisiones que un día tomamos. Entonces, pidámosle a Dios ayuda, que nos guarde, que nos guíe, que nos fortalezca, para que nosotros no demos paso a ese enemigo que somos nosotros mismos. Les pongo un ejemplo. Queremos decirle a Dios, Señor, bendíceme, Señor, ábreme una puerta, ábreme esta puerta. Quiero que me abras esta puerta, pero si nunca nos movemos, nunca tocamos una puerta para que esa puerta sea abierta, ¿quién tiene la culpa de que esa puerta no se esté abriendo? Porque si nos quedamos sentados en un lugar esperando que Dios abra la puerta,
esa puerta no va a ser abierta, a menos que nosotros actuemos en fe. Porque nosotros, así como lo estamos leyendo en este tema, hermanos, podemos llegar a ser uno de nuestros enemigos, nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que nosotros no nos podemos engañar. Esto lo dice en Jeremías 37:9, dice: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se van a apartar. Nosotros mismos no nos podemos engañar, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo algo, miremos un poco hacia atrás y hagamos, como dicen, autocrítica o una autorreflexión de que por qué está pasando esto y si quiero que este patrón se siga repitiendo. O somos nosotros los que vamos a marcar un hasta aquí y ya no más. Porque es difícil cuando se cae en un patrón vicioso, digámoslo así, y simplemente nos escudamos de que sí, soy yo, soy humano, soy carne, y somos claros de eso. Tenemos que entender de que Dios se fortalece en nuestra debilidad, pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos levanta, permanecer firmes cuando Dios nos ha levantado y no dar paso a volver a caer en lo mismo, porque se te va a hacer más difícil levantarte, ¿verdad? Entonces, a estar firmes en la palabra, a estar firmes en su propósito, en su llamado, en lo que Él ha prometido para nosotros, para no caer, ¿verdad? Entonces, estos fueron los 4 enemigos, hermano. Número 1, el diablo. Número 2, la chuleta, la carne. Número 3, el mundo. Y número 4, nosotros. ¿Podemos vencerlos? Sí, porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Que Dios nos los bendiga, hermanos, y espero que haya sido de mucha bendición. Felicidades por terminar su segundo nivel. Bendiciones.